y Node. En este curso vamos a aprender a crear una aplicación completamente desde cero, utilizando las 4 operaciones básicas de todo sistema y utilizando la última versión de Angular, que es Angular 6. Vamos a integrarlo tanto con un servidor y una base de datos, lo cual nos va a permitir almacenar datos. Pero la aplicación que vamos a desarrollar es la que ves aquí enfrente. Te lo voy a mostrar. Tenemos un formulario que nos permite agregar datos. Por ejemplo, es un formulario para agregar empleados. Vamos a colocar un nombre de un empleado, por ejemplo Ryan Ray. Vamos a colocarle una posición, Frontend Developer Expert. Vamos a colocarle una oficina, California. Y vamos a colocarle un salario, 10.000 por ejemplo. Vamos a guardarlo. Y observa que automáticamente se guarda en nuestra tabla. Pero no solamente eso, sino que dentro de nuestra base de datos en MongoDB se ha guardado y lo tengo disponible a través de una API REST, a través de Node.js y Express. Estas tecnologías las tenemos que integrar para tener una aplicación completa utilizando JavaScript tanto en el frontend como en el backend. Todo esto lo vamos a desarrollar desde cero, pero no solamente me permite agregar, también me permite eliminar. Por ejemplo, doy un clic en este botón y le doy a aceptar y se elimina. Pero también me permite editar. Por ejemplo, vamos a crear un texto cualquiera, un nuevo empleado cualquiera. Vamos a darle guardar y observa que tengo un empleado nuevo, pero lo puedo editar. Doy un clic y automáticamente lo puedo editar. Por ejemplo, a un nombre real, Joe. Vamos a colocar una posición, Frontend Developer Expert, una oficina, California o New York. Y un salario, vamos a darle un salario de 20.000 por ejemplo. Muy bien, vamos a guardarlo y automáticamente esto se actualiza. Observa que ya tenemos las 4 operaciones, el guardar, el listar y tenemos las operaciones de editar y eliminar. Aunque esto es bastante sencillo, en realidad necesitas poder tener conocimientos de cada una de estas tecnologías. Y te las voy a dejar en la descripción de este vídeo. Te voy a dejar un curso de MongoDB, de Express y de Angular, para que aprendas cómo utilizarlos. Así que si estás interesado en desarrollar una aplicación utilizando el StackMin y aprendiendo cómo integrar esas tecnologías de JavaScript, pues vamos a empezar. Antes de empezar a desarrollar nuestra aplicación y empezar a crear código, primero vamos a entender los conceptos claves de este StackMin. Empecemos conociendo qué es un stack. Un stack es un conjunto de tecnologías de un desarrollador y que por lo general son sus tecnologías favoritas para crear un cierto tipo de aplicación. En este caso, estamos hablando de un stack web. Esto quiere decir que un desarrollador utiliza ciertas tecnologías web conjuntamente para crear una aplicación web moderna. Y el StackMin es uno de estos stack web. La peculiaridad de este stack es que utiliza tan solo JavaScript como lenguaje de programación en múltiples entornos. Utiliza JavaScript tanto en el frontend, en el backend y en la base de datos. Esto hace que la creación de aplicaciones web sea una tarea mucho más sencilla, ya que utilizamos un mismo lenguaje en todos estos entornos. Ahora voy a hablarte de las tecnologías que vamos a utilizar. El StackMin se caracteriza por tener 4 tecnologías. La M de MongoDB, que es una base de datos, la E de Express, que es un framework del backend, la N de Node.js, que es un entorno de ejecución de JavaScript, y la A de Angular, que es la manera en la que vamos a diseñar la interfaz del lado del cliente o del navegador. Como ves, no las he mencionado en orden. La razón es que no es necesario. El StackMin es tan solo un nombre, es una manera de nombrar a este conjunto de tecnologías. Así que tan solo se le da de esta manera porque tiene un significado o se le puede entender de una manera mucho más sencilla. En resumen, es solo un nombre. Empecemos conociendo la tecnología que es más notoria en este stack, que es Angular. Angular es un framework del frontend que nos permite diseñar los botones y la funcionalidad de interacción del usuario con la aplicación. Es decir, que Angular nos va a permitir poder diseñar la funcionalidad cuando un usuario haga un clic, cuando un usuario agregue un dato dentro de nuestra interfaz, cuando presione un botón o haga cualquier otra acción dentro del navegador. Es decir, que Angular es la manera en la que vamos a diseñar la interfaz solamente. Pero para eso necesita interactuar con un servidor. La razón es que el navegador no va a poseer los datos. Los datos siempre van a estar centralizados en un servidor. Es por eso que necesitamos una manera de escribir una aplicación de servidor, mientras que Angular, su propósito es diseñar la interfaz y la lógica de programación que funciona en el navegador. Muy bien, Angular en sí mismo es un tema. No voy a explicarte en detalle qué es Angular porque este es un curso del StackMin y no un curso de Angular solamente. Así que te voy a dejar un curso de Angular en la descripción del video por si te interesa conocer mucho más del tema. La N del StackMin es de Node.js. Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript.
Por lo general, en el navegador podemos crear aplicaciones con JavaScript. La razón es que el navegador ya tiene incluido un intérprete de JavaScript. Pero si queremos crear una aplicación que funcione en el sistema operativo, pues necesitamos que el sistema operativo entienda JavaScript de alguna manera. Por defecto, el sistema operativo no entiende. Es por eso que necesitamos instalarle un programa adicional que ayude al sistema operativo a entender JavaScript. Este programa se llama Node.js y es una de las tecnologías más populares de JavaScript y que permite crear una enorme cantidad de aplicaciones. La razón es que al ejecutar JavaScript en el sistema operativo podemos crear aplicaciones web, aplicaciones de servidor, aplicaciones de escritorio e incluso aplicaciones móviles. Ya hay una enorme cantidad de aplicaciones bastante populares en el mercado del desarrollo web y vamos a poder utilizarlas gracias a este entorno de ejecución conocido como Node.js. Para este curso es necesario que tengas instalado este entorno de ejecución. No te voy a mostrar cómo instalarlo porque es una tarea bastante simple y ya lo he hecho muchas veces. Pero por suerte voy a dejarte un video en la descripción de este video para que puedas verlo y ver cómo instalar este entorno de ejecución. Muy bien, aparte de Node.js vamos a utilizar un framework del lado del backend. Este framework se llama Express. La razón de utilizar un framework del lado del backend es que nos va a ayudar a reducir el código y a poder utilizar código probado y código profesional. La razón de que utilizamos Angular en el frontend es porque escribir una aplicación de JavaScript desde cero en el navegador es una tarea bastante complicada y que puede llegar a ser una tarea bastante tediosa si estamos creando algo real. Y lo mismo pasa en el backend. En el backend también necesitamos escribir de alguna manera a nuestro servidor utilizando código probado y que nos evite estar repitiendo el código una y otra vez. Es por eso que vamos a utilizar a Express como framework del backend y Angular como framework del frontend. La otra tecnología que vamos a utilizar es una base de datos. Ya tenemos la interfaz, ya tenemos el servidor, necesitamos guardar los datos en alguna manera. Y es por eso que vamos a utilizar a MongoDB como la tecnología encargada de hacer esta tarea. MongoDB es una base de datos no SQL. La razón de utilizar MongoDB como entorno del StackMin es que utiliza JavaScript como lenguaje de consultas o lenguaje de interactuar con la base de datos. De esta manera vamos a utilizar el mismo lenguaje tanto en la base de datos y en la aplicación. Esto va a reducir una enorme cantidad de tiempo, de aprendizaje y también de implementación, ya que estamos utilizando un mismo lenguaje. MongoDB se está convirtiendo en una de las bases de datos no SQL más populares, de hecho es la más popular, equivalente a MySQL del entorno SQL. MongoDB en sí es una tecnología open source y puedes descargarla también e instalarla. Para hacerlo te voy a dejar un video en la descripción de este video, así que accede a él para que puedas instalar tanto Node.js y MongoDB. Esos son los únicos requerimientos. Como ves, son 4 tecnologías que en sí mismas funcionan por separado, pero que el desarrollador por lo general las escoge conjuntamente para poder desarrollar una aplicación con un solo lenguaje. Esa es la principal ventaja de este stack. Muy bien, ahora ya tenemos una idea del StackMin. Ahora sí, empecemos a crear nuestra aplicación. Voy a empezar comentándote que todo el código del proyecto está subido en mi GitHub. La razón de que lo haya subido en este sitio web es que cualquier persona puede acceder a él. Así que simplemente visita este sitio web que te voy a dejar en la descripción un enlace y que te va a enviar en esta página que estamos viendo. Aquí simplemente vas a ver todos los archivos y carpetas que vamos a crear el día de hoy. Ese es el proyecto terminado. Puedes hacer dos cosas. Uno, puedes ver el archivo, el cual tengas algún problema o quieras ver el código, simplemente dando un clic. Aquí, por ejemplo, el mismo sitio web te muestra el código, sin la necesidad de descargarlo. Y puedes buscar y navegar entre todo el proyecto que vamos a crear el día de hoy. No solamente eso, sino que también puedes descargar todo el proyecto entero en tu propio computador. Para hacerlo, simplemente ven este botón verde que dice clonar o descargar, das un clic y observa que ves un botón que dice descargar zip. Si das un clic, vas a descargar un zip con todo el proyecto entero. Así que simplemente tienes estas opciones para que puedas obtener ayuda. Si de alguna manera quieres ayuda de alguna persona, te recomiendo unirte al Slack, que es la comunidad que hemos creado hace ya bastante tiempo y que hay una enorme cantidad de personas que pueden ayudarte si pueden hacerlo. Así que siéntate libre siempre de pedir ayuda, siempre buscando tus mismas soluciones primero y luego cuando no las encuentras, pues puedes pedir ayuda a otra persona. Muy bien, con esto dicho, ahora sí vamos a escribir nuestra aplicación completamente desde cero. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta del proyecto. Voy a crear una carpeta en el escritorio a la cual voy a llamar min-employees, ya que será una aplicación de empleados. Vamos a agregar, editar, eliminar y también actualizar empleados. Así que vamos a llamarlo min-employees. No tiene que tener este nombre, siéntete libre de cambiarlo si gustas.
Vamos a utilizar Visual Studio Code como editor de código. La razón de que vamos a utilizar Visual Studio Code es porque tiene una integración por defecto con TypeScript. Es decir, que sin la necesidad de instalar algún plugin o configurarlo, Visual Studio Code ya nos da algunas funcionalidades, como el autocompletado de código en JavaScript y también el autocompletado de código utilizando Node.js. Así que viene bastante bien cuando desarrollamos una aplicación que utiliza JavaScript. Vamos a arrastrar esta carpeta dentro del editor de código y de esta manera el editor tiene el proyecto aquí abierto. Muy bien. Voy a tener que dividir mi proyecto en dos partes, ya que estamos hablando de una aplicación que está conformada por un frontend y un backend. Voy a empezar escribiendo el código del backend en una carpeta llamada backend, o en realidad voy a llamarla servidor. Vamos a cambiar el nombre server. No hay ningún problema con el nombre, puedes colocarle cualquier nombre que tú gustes. En cuanto al código que vamos a colocar aquí, es tan solo el código de nuestro servidor, obviamente. Todo el código de Angular luego lo vamos a crear con una herramienta llamada Angular CLI, que irá en otra carpeta llamada frontend, probablemente. Pero por ahora vamos a escribir el código del servidor. Vamos a crear nuestra estructura del proyecto. Vamos a crear aquí adentro el archivo que va a arrancar el proyecto del servidor, es decir, el archivo principal del servidor. Lo voy a llamar index.js. Obviamente, este es tan solo en código para poder configurar el servidor cuando empieza. Pero ¿qué hay de las otras funcionalidades? Como por ejemplo, vamos a crear una carpeta llamada controllers. Y esa carpeta estará dentro de la carpeta server. La razón de yo colocar todas estas carpetas dentro de esa carpeta server es porque, como te digo, luego vamos a tener otra carpeta más que sea tan solo para el frontend. Pero por afuera vamos a tener otros archivos de configuración de manera general en el proyecto. Ya lo vamos a ver. Además del controlador, vamos a colocar también una carpeta para los modelos de la base de datos. Esa carpeta se va a llamar models. Aquí vamos a diseñar cómo van a lucir los datos dentro de MongoDB. Vamos a crear otra carpeta más. Esta carpeta se va a llamar routes. La carpeta routes, que estará al mismo nivel que las otras carpetas aquí dentro de server, vamos a colocarlo bien. Muy bien. La carpeta routes que ves aquí es tan solo para colocar las URLs que vamos a dar disponibles desde nuestro servidor. Vamos a diseñar algo llamado REST API. Una REST API lo único que es una aplicación de servidor que tan solo envía y recibe datos. No envía interfaces, tan solo envía datos. Y es por eso que Angular se va a encargar de ser la interfaz. Pero al menos por ahora ya hemos diseñado nuestra manera en la que vamos a poder interactuar con los datos. Eso sería lo único, pero recuerda que necesitamos una manera de conectarnos a la base de datos. Entonces voy a crear otro archivo más dentro de server llamado database.js. Vamos a colocarlo dentro de la carpeta server. Y muy bien, esa es la estructura de proyecto que vamos a utilizar. Vamos a empezar con index.js. Vamos a empezar con ese archivo porque este es el encargado de arrancar el servidor. Pero hasta ese momento tan solo he creado carpetas y archivos. Necesito poder inicializar un proyecto de Node.js, ya que Node.js es el encargado de escribir el código del servidor, o poder interpretar el código del servidor. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es abrir una terminal con control shift P, se me abre esta opción de aquí, y vamos a escribir aquí terminal, integrate, y observa que me da una opción que dice terminal, crear nuevo terminal integrado. Damos un clic. Y observa que en Visual Studio Code me da un terminal aquí mismo dentro del editor de código. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a empezar con un proyecto de Node.js. Así que vamos a decir npm init-yes. Lo único que hace esto es crearnos un package JSON con una configuración de ejemplo. Es tan solo meta información de nuestro proyecto, es decir, que describe el título, la versión de nuestro proyecto, algunos scripts que vamos a crear luego y algunas dependencias que vamos a utilizar. Aún es un proyecto de ejemplo, pero vamos a instalar algunas cuantas. Vamos a empezar con el index.js y necesito una manera de escribir mi servidor. Y es por eso que vamos a instalar un framework llamado Express, que es la otra tecnología del Stack Min. Entonces vamos a empezar a instalarlo. Vamos a decir npm install Express. Damos un enter. Y lo que hace esto es instalar un Express dentro del proyecto, pero lo va a hacer afuera de la carpeta de servidor. La razón de hacer esto es que yo quiero que la carpeta de server esté completamente limpia, tan solo tenga código, y por fuera que estén los archivos de configuraciones, las dependencias, etc. Ya que por lo general estos archivos son tan solo archivos que no tienen nada que ver con el código, pero nos van a ayudar a poder crear el código. Muy bien, entonces vamos a ir en index.js y vamos a requerir Express. Vamos a decir requiero Express. Y cuando requiero este módulo de Express necesito guardarlo en una constante llamada Express.
La razón de guardarlo en una constante es que ahora yo puedo reutilizarlo de esta manera. Puedo decir express al ejecutarlo. Bueno, aquí de hecho me he equivocado, es const de una constante. Muy bien, luego digo express y al ejecutarlo esto me devuelve un objeto. Así que voy a guardarlo en una variable llamada app. Muy bien, entonces esta variable o esa constante llamada app será la encargada de tener toda la funcionalidad de mi servidor. Ahora yo puedo decir app escucha en un puerto. Esto es como decir que mi servidor escuche en algún puerto. Y voy a darle el puerto 3000, por ejemplo. Y voy a colocar un mensaje de salida. Este mensaje es tan solo para que me muestre un mensaje por consola que diga server on port 3000. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ejecutar este servidor que ya tenemos escrito. Para hacerlo vamos a ir a min employees y vamos a decir node src, bueno, server en este caso se llama nuestra carpeta. Y dentro de server hay un archivo llamado index.js. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, estamos diciéndole a Node.js que dentro de la carpeta de server hay un archivo index.js que tiene el código de nuestro servidor. Si damos un enter, observa que ahora dice server on port 3000. Vamos al navegador y vamos a escribir aquí el localhost 3000. Y observa que por defecto tenemos un error. Esto no es un error como tal de que hayamos escrito algo mal en el código. La razón es que como estamos utilizando Express por defecto lo que hace es enviar un error si no hemos creado rutas. Y hasta este momento tan solo hemos iniciado un servidor, no hemos creado nada. Es por eso que por defecto Express envía un error. Pero de hecho eso significa que Express está funcionando. Muy bien. Entonces, ¿qué continúa? Bueno, tenemos que diseñar de alguna manera nuestra REST API. Esta manera de decirle a nuestro servidor que tan solo envíe y reciba datos. Entonces vamos a tener que añadir otros módulos. Por ahora vamos a dividir nuestra sección de servidor en múltiples partes y para eso voy a utilizar uno que otro comentario. Por ejemplo, vamos a tener una sección de configuraciones de nuestro servidor. Voy a llamarlo settings. Vamos a tener otra sección la cual se va a encargar de tener algunas funciones que nos van a ayudar a procesar los datos, llamada middlewares. Y también vamos a tener otra sección encargada para las rutas de nuestro servidor, llamada routes. Esta sección es la que se encarga de iniciar el servidor, así que voy a colocarle empezando el servidor. Muy bien, entonces esas son las únicas secciones necesarias de nuestro servidor. Vamos a empezar con las configuraciones. Por lo general en este momento tan solo vamos a tener nuestra aplicación funcionando de manera local, pero luego cuando queramos mandar nuestra aplicación a producción o en un servidor real, pues quizás vamos a tener que configurar algo. Vamos a empezar configurando el puerto en donde se está ejecutando nuestra aplicación. Para hacerlo vamos a decir aquí en las configuraciones, debajo de settings, vamos a decir mi aplicación app.set y vamos a darle el nombre de la configuración. Este set que ves aquí es tan solo para crear una variable que va a ser accedida desde cualquier parte de nuestra aplicación. Por ejemplo, si aquí vamos a colocarle el nombre port y como valor vamos a darle el valor 3000. Esto es como crear una variable, es decir, el nombre de la variable y el valor de la variable. Y para obtener esa variable, ahora en lugar de decirle 3000 simplemente voy a decirle app.get port. La razón de hacerlo de esta manera es que ahora yo puedo acceder a este puerto desde cualquier parte de mi aplicación, simplemente obteniendo app.get port nuevamente. La razón de que haga esto también es porque cuando yo despliegue mi aplicación no voy a tener una manera de tener un puerto definido. Es decir, a veces yo no voy a tener la opción de definir el puerto, sino que el mismo servicio de la nube que quizás podamos utilizar para desplegar nuestra aplicación nos va a dar un puerto. Y es por eso que necesitamos decirle, en todo caso, utiliza el puerto que te dé el servicio de la nube. Para hacer eso utilizamos una constante llamada process.end.port. Esto lo que está haciendo, en otras palabras, es lo siguiente. Si existe un puerto dado por el sistema operativo, tómalo. O caso contrario, si no existe, utiliza el puerto 3000. Entonces de esta manera estoy configurando mi puerto. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Vamos a cancelar el servidor con control C y vamos a decir node dentro de server, ejecuta el archivo index.js. Observa que dice server on port 3000, vamos a refrescar y observa que la salida es exactamente la misma. Esto, aunque parece no muy útil ahora, cuando quieras desplegar tu aplicación te va a ayudar mucho, porque ya tienes el puerto configurado, entonces va a ser mucho más sencillo para ti desplegarlo. Ahora, aparte de esto, si te has dado cuenta, he tenido que reiniciar el servidor para poder mostrarte los cambios. Esto, aunque ahorita parece bastante sencillo, cuando estamos haciendo muchos cambios y desarrollando de una manera mucho más rápida, puede ser una verdadera molestia. Es por eso que voy a instalar otro módulo más. Este módulo se llama Nodemont.
Este módulo tenemos que instalarlo también con npm, así que vamos a decir npm installed nodemon. Damos un enter y se está instalando este módulo. ¿Qué es lo que hace este módulo? Lo que hace es que reinicia el servidor cada vez que yo guardo un archivo de JavaScript. Si yo, por ejemplo, hago un cambio en index.js y lo guardo, nodemon va a notar ese cambio y va a reiniciar el servidor por mí. Entonces yo no tengo que estar cancelando el servidor, volviéndolo a ejecutar y esa tarea repetitiva. Eso lo va a hacer nodemon. Pero para que lo haga necesito configurarlo. ¿En dónde lo configuro? Bueno, tengo que hacerlo en este archivo llamado package.json. Muy bien, como ves, ya ha terminado la instalación. Vamos a ir a package.json. Y si vemos algo nuevo, observa que tenemos una sección llamada dependencies. Y esta sección dependencies se encarga de listar las dependencias que necesita nuestro proyecto. Es decir, hemos instalado Express hace algunos minutos y es por eso que lo ha listado aquí. Incluso lo ha listado con la versión. Y también tenemos a nodemon aquí. De hecho, nodemon no es una dependencia como tal, es una dependencia de desarrollo. Así que vamos a quitarlo de aquí. Para removerlo vamos a usar el siguiente comando. Vamos a decir npm remove nodemon. Esto es tan solo porque me he equivocado. No es un error como tal, pero nodemon no es una dependencia, no es algo que mi proyecto necesita, sino es tan solo una ayuda para escribir el código. Entonces vamos a instalar nuevamente nodemon, npm install nodemon, pero vamos a agregarle la opción "-d mayúscula". Esta opción "-d mayúscula" quiere decir que nodemon será instalado. Sí, pero no en una sección dependencies, sino en otra sección que aparecerá aquí en nuestro package.json llamada dev dependencies. Esto quiere decir que nodemon sirve tan solo como dependencia de desarrollo para desarrollar mi aplicación. Muy bien, como tengo nodemon, ahora puedo utilizarlo. Vamos a ir en esta sección de scripts y vamos a escribir lo siguiente. Voy a crear un script nuevo. Voy a escribir un nombre. Voy a colocarle dev en minúscula. La razón de colocarle un nombre es que luego cuando yo ejecute este nombre, va a ejecutar lo que yo coloqué aquí dentro de estas comillas. Es decir, que aquí va a ejecutar, por ejemplo, nodemon y quiero que ejecute la carpeta server, el archivo que está dentro llamado index.js. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Vamos a decir npm run, esa es la manera que ejecutamos comandos, y decimos npm run dev, este comando que hemos creado aquí. Entonces al ejecutar este comando lo que hace es ejecutar este comando largo. Y observa que dice server on port 3000. Vamos a localhost 3000 y sigue funcionando. ¿Por qué hemos hecho todo esto? Bueno, ahora si por ejemplo cambio el puerto 4000 y guardo, observa que vamos a refrescar y ahora ya no está en el puerto 3000, pero si vamos al 4000, observa que sigue funcionando. De hecho, aquí me sigue mostrando server on port 3000 porque lo he escrito en un string. Vamos a cambiarlo. Vamos a colocarle una coma y vamos a decirle que lo vamos a concatenar con el número de puerto. Entonces si esto cambia, esto también cambiará. Vamos a guardarlo y vamos a ver que dice server on port 4000. Vamos a volverlo al 3000 porque por defecto, o bastante conocido es que cuando desarrollamos en Node.js se utiliza bastante el puerto 3000. Vamos a guardarlo y dice server on port 3000. Vamos al localhost 3000 y observa que todo sigue funcionando tal cual. Como ves, no es un problema el estar reiniciando o cambiando código cada momento, porque ahora nodemon se encarga de reiniciar todo el servidor por mí. Esta es una ayuda bastante grande. Muy bien, entonces vamos a continuar escribiendo la funcionalidad que sí necesitamos. Vamos a escribir una sección de middlewares aquí debajo de este comentario. ¿Qué son los middlewares? Cuando tengamos múltiples rutas en nuestro servidor, es decir, cuando pidamos datos o le estemos dando datos al servidor, de alguna manera el servidor tiene que entender los datos. Y es por eso que necesitamos algún tipo de conversión. Pero no es nada complicado, ya que hay módulos que hacen esto por nosotros. Entonces vamos a instalar esos módulos. Para esto vamos a tener que hacer reiniciar o cancelar nuestro servidor por la sencilla razón de que tenemos que instalar módulos. Entonces vamos a decir npm installed y vamos a instalar el módulo llamado Morgan, por ejemplo. Este módulo, aunque no es tan necesario para que nuestra aplicación funcione, nos va a ayudar a ver por consola qué es lo que el usuario está pidiendo. Entonces vamos a requerirlo aquí arriba. Vamos a decir requiero Morgan. Y vamos a guardarlo en una constante llamada Morgan. Entonces ahora esta constante tiene el valor de esa función. Vamos a ejecutarla. Pero vamos a utilizarla dentro de un método llamado appuse. Esto es para usar este módulo llamado Morgan.
Y de hecho, todo lo que colocamos dentro de app.use es una función que tenemos que ejecutar. Entonces es por eso que ejecutamos Morgan con los dos paréntesis, ya que es una función. Y adentro le damos un parámetro. Este parámetro se llama def. Esto es para decirle simplemente cómo queremos ver los mensajes en consola. Vamos a probarlo, vamos a guardarlo y vamos a decir nuevamente npm run def. Muy bien, todo se ha ejecutado con NodeMon, no parece haber ningún cambio, pero vamos a refrescar nuestro localhost 3000. Hemos refrescado el navegador y ahora en la consola del servidor observa que me dice un mensaje nuevo. Si lo entendemos, podría ser de la siguiente manera. El navegador ha hecho una petición GET a la ruta inicial de nuestro servidor y el servidor le ha respondido con un 404, ya que no hay ninguna página. Y la respuesta ha tomado 3 milisegundos aproximadamente. Y el peso de la respuesta ha sido de 139 bytes. Como ves, aunque es un código que parece incomprensible, si sabemos qué significa cada uno de estos parámetros, podemos tener mucha más información de cómo está interactuando el navegador con el servidor. Muy bien, entonces con esto ya tenemos una ayuda más dentro de nuestro servidor. Esto es tan solo para mostrarte qué es lo que hace el middleware. Es decir, que cada vez que llega una petición, va a pasar por esta función. Y vamos a utilizar otras más cuando tengas una aplicación más compleja, pero al menos esta es una manera de mostrarte este tipo de funcionalidad. Además de esto, necesito configurar a mi servidor para que entienda formato JSON. La razón es que Angular, cuando esté funcionando en el frontend, va a tomar todos los datos de los usuarios y lo va a enviar a través de un formato JSON. Entonces el servidor también debe estar preparado para entender ese formato JSON. Para hacerlo, simplemente de nuevo vamos a utilizar un middleware. Y en este caso, vamos a utilizar un método que viene directamente desde Express. Este método se llama JSON. Este método nos va a ayudar a convertir el código o a entender el código que viene en formato JSON desde el navegador y que el servidor pueda entenderlo, así de sencillo. Gracias a esto, ahora todos los datos que vengan desde el navegador, en el servidor lo va a poder tomar a través de una variable llamada request.body que vamos a utilizarla en el código. Por ahora no es necesario utilizar esta variable, o esta constante en realidad, así que por ahora lo vamos a dejar así. Pero al menos express.json ya está funcionando. Antes este módulo se llamaba de otra manera, tenías que instalar un módulo por aparte llamado body parser. Pero ahora Express trae incluido este módulo internamente, así que simplemente lo llamas express.json. Además de esto, voy a conectar esta aplicación de servidor a mi base de datos. Para hacer eso vamos a tener que configurar nuestra base de datos en este archivo que he creado llamado database.js. Así que vamos a configurar otra cosa aquí relacionada todo a la base de datos de MongoDB. Vamos a primero a requerir un módulo que se va a encargar de conectarse a la base de datos. La razón de hacer esto es porque de alguna manera tenemos que decirle a Express que se conecte a MongoDB. Entonces necesitamos un módulo más. Vamos a cancelar el servidor y vamos a decir npm installed y el módulo se llama mongoose. Vamos a instalarlo. Es necesario instalarlo como dependencia ya que Express necesita este módulo para conectarse. De hecho, este módulo no sirve tan solo para conectarse, sino también para modelar los datos. Vamos a utilizarlo también para eso, pero por ahora vamos a conectarnos a la base de datos. Mientras se instala este módulo, que en realidad no toma nada, como ves aquí ya se ha instalado, necesitamos activar MongoDB en nuestro computador. Por lo general, en un servidor real, MongoDB está activo, si lo has instalado correctamente y lo mantienes en ejecución. Pero en mi caso, como estoy en un computador de desarrollo, en un computador normal, voy a tener que iniciar MongoDB. Así que voy a iniciarlo. Voy a abrir un terminal y en mi caso, como estoy en Linux, voy a tener que iniciarlo a través de un servicio. Por lo general, tendrías que utilizar a través del comando mongod si estás en Windows. Así que si estás en un entorno de Windows, en cualquier sistema operativo y ya lo has instalado, ejecuta tan solo el comando mongod y se inicia el servidor de MongoDB, se inicia la base de datos. Muy bien, en mi caso, como estoy en Linux, voy a utilizar sudo service mongod start. Es un comando algo más largo, pero es tan solo para que inicie MongoDB. Como no me ha dado ningún error, esto significa que MongoDB ha sido inicializado. Ya puedo cerrar esa terminal. Muy bien. Entonces, como está instalado este módulo llamado mongoose, vamos a ir en database y vamos a requerir el módulo. Vamos a decir, requiero mongoose y voy a guardarlo en una constante mongoose. Es muy común en Node.js guardar el nombre de los módulos en una constante del mismo nombre. Este módulo mongoose vamos a utilizar un método llamado connect, mongoose.connect. Y aquí adentro vamos a darle la URL, la URI en realidad, de en dónde está nuestra base de datos. En este caso, como mi base de datos está de manera local,
voy a darle una dirección. Pero voy a guardarlo en una constante, o voy a definirlo, mi conexión en una constante, la dirección de mi base de datos, en una constante porque de esta manera puedo luego cambiarlo. Entonces voy a decir const y voy a llamar URI a mi conexión. Dentro de URI voy a colocarle en dónde está mi base de datos. Bueno, le voy a decir que se conecte a través del protocolo de MongoDB, dentro del localhost, ya que la base de datos está dentro de mi computador, y el nombre de la base de datos que aún no he creado, pero que si no existe, MongoDB lo creará por mí, se va a llamar min_CRUD. Puedo colocarle cualquier nombre, min_CRUD employees o min_CRUD simplemente. Voy a dejarlo de esta manera, es bastante corto. Muy bien, vamos a utilizar ahora esta dirección de aquí. Como está guardado dentro de URI, vamos a utilizarlo simplemente directamente de esta manera, URI. Entonces de esta manera se va a conectar MongoDB a la dirección de Mongo que he definido. Con esto funcionaría. Pero tenemos que exportarlo, entonces vamos a decir module.exports mongoose. Entonces de esta manera ahora esta constante mongoose me está devolviendo la conexión. De hecho también podríamos utilizar una promesa para ver cuándo se conecta, para que muestre un mensaje por consola cuando está conectado a la base de datos. Vamos a utilizar una promesa y vamos a decirle que cuando se conecte va a obtener información de la base de datos, pero vamos a mostrar un mensaje por consola simplemente que diga db is connect. Muy bien. Caso contrario, si existe algún error, pues que tome ese error y muestre por consola el error. Muy bien, así de sencillo, me va a mostrar un mensaje si se conecta, si no se conecta me va a mostrar el error por consola. Muy bien, vamos a utilizar ahora esta conexión. Para hacerlo tenemos que ir a index.js y requerir ese archivo llamado database. Entonces vamos a bajar aquí y vamos a decir requiero este archivo llamado database. Pero no quiero todo el archivo, sino quiero tan solo la conexión. Entonces desde este archivo tan solo quiero su conexión, que es mongoose. Vamos a colocarle aquí mongoose de esta manera. Y muy bien. Entonces ahora tengo la conexión de mongoose directamente desde este archivo de aquí. Tengo la conexión. Vamos a probarlo. Vamos a decir npm run dev. Bueno, voy a escribirlo bien. npm run dev. Server on port 3000. Esto ha iniciado el servidor correctamente. Pero ¿qué hay de la base de datos? Bueno, la base de datos siempre toma algunos segundos más. Observa que ahora dice db is connect. Eso significa que la base de datos está conectada. Por ahora nuestra aplicación seguirá funcionando tal cual. Pero al menos por ahora ya sabemos que está conectada a la base de datos. Muy bien. Entonces, ¿qué hay de las rutas? Bueno, vamos a ir en esta carpeta routes y vamos a crear un archivo nuevo. Este archivo será el encargado de guardar todas las rutas que va a acceder a nuestros empleados. Es decir, vamos a poder agregar empleados, eliminarlos, editarlos, listarlos. Entonces voy a llamar a estas rutas employee.routes.js. De esta manera soy bastante descriptivo al decirle que este archivo es de las rutas de empleados. Entonces, por ahora vamos a utilizar un módulo en blanco. Vamos a requerir Express nuevamente. Pero ya no va a ser para crear un servidor, sino para crear rutas del servidor. Entonces vamos a decir aquí express.router, de hecho. Y este módulo router me devuelve un objeto que tengo que almacenar. Este objeto lo voy a llamar router. Este objeto de aquí le vamos a agregar propiedades que van a ser las rutas y que luego vamos a tener que exportarlos. Entonces vamos a decir module.exports router. Entonces por ahora estoy exportando un router en blanco porque no he creado ninguna ruta aún. Pero puedo hacer un ejemplo. Por ejemplo, puedo decir router.get, es decir, cuando pidan una petición get al servidor, a la ruta inicial del servidor, voy a enviar una respuesta que diga, por ejemplo, un simple mensaje. Vamos a enviar un res.send que diga hello world. Vamos a guardarlo. Observa que cada vez que guardo el servidor se reinicia por mí. Esto es bastante útil. Y vamos a ir a la ruta inicial de mi servidor. Como ves, no ha cambiado nada. La razón es que tenemos el rutador, o tenemos nuestra manera de crear rutas del servidor, pero no lo estamos utilizando en index.js. Así que en routes vamos a requerir ese archivo. Vamos a decir app utiliza lo que voy a requerir de la carpeta routes, el archivo llamado employee.routes. Vamos a guardarlo. Y ahora sí, vamos a refrescar el localhost 3000 y observa que ahora dice hello world. La razón es que estamos utilizando las rutas que hemos definido aquí.
Estas rutas no vamos a utilizarlas para enviar interfaces o para mandar mensajes, sino vamos a utilizarla como nuestra REST API, es decir, para enviar y recibir datos en formato JSON. Es decir, que en lugar de enviar un hello world de esta manera, vamos a enviarle un hello world de esta manera. REST.json, vamos a responder con un JSON que diga API works. Vamos a guardarlo, se reinicia el servidor, refrescamos y observa que ahora me ha respondido con un objeto de JavaScript. Al ser un objeto de JavaScript, luego Angular va a poder tomar estos objetos y poder mostrarlos en la interfaz, ya que es un objeto de JavaScript simplemente. Y Angular puede entender el sintaxis de JavaScript. Muy bien, entonces tan solo le estoy enviando datos. Y esto es tan solo de prueba. En realidad, esta REST API, vamos a ir a nuestro index.js. Yo no quisiera acceder directamente a localhost 3000. Si no quisiera acceder a localhost 3000 /API/employees. Y cuando acceda a esta ruta, recién que me envíe los datos de los empleados. Si yo le envío algo a esta ruta, que se guarden los datos. O si envío una petición de actualización a esta ruta, que se actualicen los datos de empleados. Es decir, eso es tan solo todo lo relacionado con los empleados. Y quisiera que todas mis rutas empiecen con un /API/employees. Si pido /API/employees/, entonces estoy pidiendo todos los empleados. Si le envío una petición post/API/employees, estoy creando un empleado. Y de la misma manera para los otros métodos. Lo vamos a crear, pero al menos por ahora vamos a agregar estas palabras antes de cada ruta. Para hacerlo, por suerte en Express es muy sencillo. Simplemente agregamos una coma y decimos aquí /API/employees. Lo que hará esto es que va a agregar un prefijo, o tengo que agregar estas palabras antes de pedir la ruta inicial. Es decir, que ahora si pido / simplemente, observa que no existe ninguna ruta. Pero si ahora pido /API/employees, observa que ahora dice status API works. Lee esta respuesta de aquí. La razón es que esto de aquí ahora se está agregando con unas palabras antes cada vez que lo pido. Muy bien, entonces todo eso está funcionando. Mi REST API ya está funcionando de una manera bastante básica. Pero en realidad, cuando estoy pidiendo estas rutas de aquí, desde Angular, cuando empiece a pedir rutas, o empiece a pedir datos, o a darle datos, voy a estar interactuando con una base de datos. Así que voy a empezar a modelar cómo van a lucir mis datos dentro de MongoDB. Para hacer eso, vamos a ir en esta carpeta Models que tenemos aquí, y vamos a crear un modelo de datos. Un modelo de datos específico para nuestros empleados. ¿Qué datos van a tener nuestros empleados en nuestra aplicación? Así que vamos a crear un archivo llamado employee.javascript.js. Muy bien. Dentro de employees lo que vamos a hacer es utilizar de nuevo Mongoose. Así que vamos a requerirlo. Vamos a decir requiero Mongoose y voy a guardarlo en una constante llamada Mongoose. Con esto es simplemente para requerir Mongoose. No lo voy a utilizar para conectarme a la base de datos, eso ya lo hice, sino que voy a utilizarlo como una manera de definir mis esquemas de datos. Entonces, desde este módulo llamado Mongoose, quiero tan solo sus esquemas. Su manera de definir esquemas. Entonces, como ya tengo este esquema, puedo definir un nuevo esquema de la base de datos. Digo new schema. Y adentro, a través de un objeto, empiezo a modelar los datos de mis empleados. Por ejemplo, mis empleados van a tener un nombre. Y el nombre será de tipo string. Entonces, dentro de un objeto le voy a decir el tipo de dato de los nombres de mis empleados será string. Y es un dato requerido. Así que voy a decirle requerido como true. Lo mismo para los otros datos. Por ejemplo, mis empleados tendrán una posición. Si, por ejemplo, es un desarrollador experto, o si es un junior, etc. Así que voy a decirle el tipo de dato será string, porque es un texto, y el requerido también es true. Necesito saber qué posición tienen mis empleados. Además de la posición, vamos a darle en dónde están trabajando. Quizás tengo múltiples oficinas, así que voy a decirle en dónde están trabajando. Vamos a agregarle también de tipo string, y vamos a decirle que también es requerido. Esto es tan solo para decirle que en MongoDB estos son los datos que necesito sí o sí. Entonces luego Angular me va a tener que enviar estos datos y si no encuentra uno de ellos y es requerido, pues le vamos a enviar un mensaje de error que necesito ese dato. Por ahora vamos a enviarle también otro dato más que van a tener todos mis empleados, que será el salario obviamente. Entonces vamos a decirle el tipo de dato, en este caso el salario ya no es un string sino es un number. Y también
quiero que sea requerido. Entonces voy a decirle requerido como true. Muy bien, entonces de esta manera van a lucir los datos de mis empleados. Pero en realidad necesito dárselo a Mongoose para que Mongoose luego empiece a decirle a MongoDB que así van a lucir mis empleados. Muy bien, entonces necesito guardarlo en una constante, este esquema llamado employee esquema. De esta manera lo voy a llamar. Esquema de empleados. Muy bien, esta es tan solo una manera en la que van a lucir, no son los datos realmente. Entonces necesito pasarlo a un modelo de datos de Mongoose. A través de esta manera, mongoose.model. Y vamos a darle un nombre de cómo será guardado en la base de datos. Será guardado con el nombre employee y el esquema que utilizará será este employee esquema. Es decir, que de esta manera le estoy diciendo a MongoDB que estos son los datos que voy a estar almacenando. Estos datos de aquí. Muy bien, como voy a utilizar este archivo en otras partes de mi aplicación, voy a tener que exportarlo. Así que voy a decir module.exports, mongoose model y el esquema de empleados. Muy bien. Con este archivo tan corto, lo que estoy diciendo es tan solo cómo van a lucir mis datos. Entonces ahora este esquema yo lo puedo utilizar, por ejemplo, en mis rutas. Aquí yo podría hacer una consulta directamente, pero hay una forma un poco más sencilla de poder estructurar una aplicación cuando va creciendo. Eso es a través de los controladores. ¿Qué hacen los controladores? Los controladores lo que hacen es poder guardar o poder definir los métodos y luego esos métodos reutilizarlo en nuestras rutas. Me voy a explicar. Voy a ir a controllers y voy a crear un nuevo archivo. Este archivo lo voy a llamar employee.controller.js. Es muy parecido a como yo nombré el otro archivo employee.routes, solo que este es un controlador. El controlador vamos a colocarlo como un objeto, es decir, voy a llamar aquí una constante llamada employee.controller de esta manera. Y vamos a guardarlo, de hecho voy a colocarlo en minúscula, employee controller, y es un objeto. He definido tan solo un objeto con el nombre controlador de empleados, abreviado de esta manera. Entonces ahora voy a tener que exportar este objeto, module.exports employee controller. ¿Por qué hago esto? La razón es que ahora este objeto de aquí, este employee controller, puedo agregarle múltiples métodos. Por ejemplo, obtener empleados, get employees. Y aquí puedo colocar una función cualquiera. O también podría colocar otra función llamada agregar empleados, create employee. Y podría colocar otra función cualquiera. Y de la misma manera para otro tipo de funcionalidad. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Pues porque en routes, si notas algo, esto de aquí es una función. Entonces, en lugar de escribir toda la función aquí mismo, puedo cortarla. Y puedo ir aquí. Y puedo darle esa función a este nombre. Esto quiere decir que ahora, en lugar de estar definiendo toda la función aquí mismo, lo puedo definir en otro archivo por separado. Este archivo tan solo va a tener funciones. Entonces voy a requerir este archivo. Vamos a ir aquí en nuestras rutas y vamos a decir, voy a requerir, como estoy en la carpeta routes, tengo que subir un nivel. Entro a la carpeta controllers, entro al archivo employee controller. Y al requerirlo lo voy a guardar en una constante llamada employee controller. De esta manera. Puede tener cualquier nombre, siéntate libre de cambiarlo. Recuerda que los nombres es tan solo una manera relacionada a cómo el desarrollador entiende su código. Así que siéntate libre de cambiarlo. De hecho voy a dejarlo de esta manera, aunque podría colocarle cualquier otro nombre. Simplemente le podría decir employee, por ejemplo. Muy bien. Entonces, este empleado contiene, este nombre empleado contiene todas las funciones que puedo hacer en un empleado. Agregar empleados, eliminarlos, actualizarlos, etc. Entonces, por ahora tan solo tengo una función llamada obtener empleados. Y vamos a cambiarle aquí, vamos a decirle employees irán aquí, los empleados irán aquí. Muy bien, entonces vamos a ir aquí y vamos a decirle employee, punto. Y observo que me da dos métodos. Dos métodos llamados getEmployees y createEmployees. Este es el autocompletado de Visual Studio Code. Si estás en otro editor, no te preocupes, no es necesario que aparezcan, pero es tan solo para que entiendas que ahora tengo dos métodos disponibles, debido a que aquí en este archivo tengo dos métodos creados. Entonces yo quiero utilizar el método llamado getEmployees. Y observa que mis rutas es un poco más limpia de entender. Cuando un usuario entre a la ruta del servidor inicial, lo que voy a hacer es contestarle con esta función. ¿Qué hace esta función? Bueno, está definida en otro archivo, aquí mismo. Y lo que hace es enviarle un mensaje simplemente en formato JSON. Vamos a guardarlo, vamos a guardar las rutas
y vamos a probarlo. Vamos a ir a localhost 3000/API/employee, refrescamos y observa que ahora dice los empleados irán aquí. Muy bien, con esto lo único que estoy haciendo es enviarle lo que me está pidiendo. Si el usuario entra a la ruta inicial de mi aplicación a través de get, es porque quiere obtener algo. ¿Qué es lo que quiere obtener? Los empleados, obviamente, porque está accediendo a la API de empleados. Muy bien, vamos a utilizar este mismo método para guardar, editar y eliminar. Entonces vamos a agregar otras rutas más. Aparte del método get, vamos a decir lo siguiente: router.post a la ruta inicial nuevamente, porque recuerda que esta ruta inicial va a estar acompañada de API/employees. Entonces aquí vamos a utilizar employee, el controlador, punto. Si nos envían datos a través de post es porque quieren guardar datos, entonces vamos a utilizar el método createEmployee. Y lo mismo para los otros métodos. Por ejemplo, del navegador Angular también va a poder pedir datos de un solo usuario. Entonces vamos a decirle router.get. Cuando me pidas datos de un solo usuario, el Angular lo que va a hacer es enviarme a esta ruta. Pero si me está pidiendo datos de un solo usuario, me va a tener que colocar slash y el ID del usuario que quiere actualizar, o el dato o los datos del único usuario. Es decir, que de esta manera me va a enviar el ID del único usuario que quiere obtener datos. Entonces aquí voy a tener que decirle $.id, ya que de esta manera Angular me va a dar el ID del usuario que quiere en este parámetro de aquí. Es un parámetro, ese sería el nombre correcto. Muy bien, entonces desde el controlador voy a tener que crear un método llamado, no lo sé, vamos a colocarle obtener empleado, ya que este es obtener empleados. Vamos a colocar uno en singular. Vamos a ir aquí debajo y vamos a decir employee controller.getEmployee en singular. Y vamos a colocarle por ahora una función en blanco simplemente. No es necesario que funcione por ahora, lo vamos a hacer dentro de unos segundos, pero al menos ya tengo un método definido. Entonces este me va a obtener todos los empleados de la base de datos y este me va a obtener un empleado en específico. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ir ahora aquí, vamos a ir a employee.getEmployee, un solo empleado. ¿Qué más? Pues vamos a también a poder actualizar y eliminar. Entonces vamos a decir router.put. Put es un método HTTP que nos permite actualizar. Si get nos permitía obtener datos, post nos permitía guardar datos, put es para editar datos. Entonces aquí vamos a colocarle slash y vamos a decirle $.id. La razón que coloquemos esto es porque el usuario desde Angular me va a dar un ID específico que quiere actualizar. Es decir, no va a actualizar todos los datos a la vez, sino un único dato en específico. Entonces de esta manera voy a buscar el dato gracias al ID. Y una vez entre esta ruta vamos a tomar o vamos a crear otra ruta más de nuestro controlador. Vamos a ir a nuestro controlador y vamos a decir employee controller. Vamos a crear otro método más. Aparte de obtener un único empleado, vamos a llamarlo edit employee. También será una función. Y esto es lo que vamos a utilizar aquí en mis rutas. Vamos a decir employee.editEmployee. Muy bien, vamos a finalizar ahora con la última, que es para el eliminar, router.delete. Y vamos a decirle también el ID que quiere eliminar. Y aquí vamos a decirle desde employee, vamos a tomar otro método. Vamos a ir aquí y vamos a decirle employee.deleteEmployee. Y también será una función. Muy bien, entonces vamos a utilizar ese método en nuestras rutas. Con esto hemos definido toda la funcionalidad. Como ves, estas son las rutas que vamos a utilizar. Estas son las rutas que nuestro servidor tiene disponible. Esta es una forma muy sencilla de leerlas, ya que ahora sabemos que todas estas funciones vamos a tener que escribirlas en este otro archivo. Mientras que nuestra ruta ya nos está diciendo, pues tu servidor tiene estas rutas definidas. Muy bien, vamos a guardarlo. Y vamos a guardar lo de aquí. ¿Me puede dar alguno que otro error? Bueno, en esos momentos no me da ningún error ya. Aquí lo vemos 0x3000. La razón es que no había guardado este archivo. Recuerden siempre guardar sus archivos, los cambios que hagan en sus archivos para que todo funcione tal cual. Muy bien, con esto está definido. Pero ¿cómo empezamos a guardar, eliminar y a editar y a trabajar con los datos? Bueno, tenemos que definir las funciones. Entonces vamos a hacer algo muy práctico. Si aquí estamos definiendo tan solo las rutas, aquí vamos a tener que definir las consultas a la base de datos, ya que estas funciones se encargan de hacer las consultas. Entonces en getEmployees, en lugar de enviar tan solo un mensaje, vamos a tratar de consultar a la base de datos. Entonces aquí vamos a tener que
solicitar el modelo de datos llamado employee. Vamos a requerirlo. Vamos a decir lo siguiente. Antes de employee controller vamos a requerirlo. Vamos a decir requiero. Voy a subir un nivel ya que estoy en la carpeta controllers. Entrar a la carpeta models. Y dentro de la carpeta models quiero el modelo de datos de empleados. Voy a guardarlo en una constante llamada employee. Entonces esto de aquí, esto es una manera de poder hacerle consultas a la base de datos, ya que este tiene el modelo de datos. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ir aquí debajo en los controladores. Y aquí yo puedo hacer consultas de todo tipo. Buscar, poder guardar, eliminar y hacer cualquier consulta de la base de datos que me permita. En este caso, como yo quiero empezar a consultar todos los empleados, ya que esta función de aquí llamada getEmployees se encarga de obtener todos los empleados de la base de datos, pues necesito definirla. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decirle employees o employee.find, y esta es la manera en la cual le estoy diciendo: en mi base de datos tengo un modelo de datos en lo que yo voy a guardar todos los empleados. En esa colección de empleados busca todos los datos. Esa es una manera de decir que busque todos los empleados que tengo en la base de datos. Hasta este momento no tenemos ningún empleado porque la base de datos la hemos creado recién. De hecho, no la hemos creado. Lo que va a hacer MongoDB es que cuando consultemos algo o guardemos algo, lo va a crear por nosotros. Entonces al inicio no va a tener ningún dato porque no hay nada. Con esto tan solo estoy buscando algo. Como este proceso va a tomar algo de tiempo, ya que estamos trabajando con una base de datos y la base de datos tiene que buscar en sus registros, eso va a tomar tiempo. Entonces es por eso que en JavaScript nosotros trabajamos con dos maneras de esperar esas respuestas, ya que van a tomar tiempo. Para trabajar con eso podríamos hacer de dos formas. Uno, a través de callbacks, colocando una función dentro del find. Y aquí vamos a recibir los datos o los errores. Podemos recibir los empleados o algún error. Puede pasar eso. Puede darme todos los datos o puede ocurrir algún error. Esta es una manera de estar a la escucha de esos cambios. Otra manera es a través de las promesas, que es una forma más moderna que los callbacks. Eso es a través del then. Esto lo hemos utilizado de hecho hace algunos segundos cuando nos conectamos a la base de datos. Una vez nos conectamos, si se conecta me envía un mensaje, si no se conecta me envía un error. Y es muy parecido a los callbacks, solamente que se escriben a través de then y catch. Y esa es una manera bastante simple de escribir las respuestas o las esperas que tengo que hacer cuando hago una consulta a la base de datos. Pero por suerte, en las últimas versiones de JavaScript de Node.js nos permiten utilizar un concepto nuevo de JavaScript llamado AsyncAwait. Y vamos a utilizarlo. Vamos a ir aquí y vamos a decirle: voy a utilizar async en mi función. Y es por eso que tengo que escribir async antes de que empiece la función. Luego, cuando estoy recibiendo esta función, adentro puedo utilizar una palabra nueva llamada await. Aún no te he explicado qué es lo que hace, pero tómalo de la siguiente manera. Si antes yo tenía que escribir dent para escuchar los datos nuevos que vengan, es decir, los datos de respuesta de la base de datos, o podría utilizar los callbacks de esta manera, a través de la función dentro, ahora ya no tengo que usar eso, tan solo puedo hacer de la siguiente manera. Puedo decirle que cuando busque los empleados que me traiga, los va a guardar en una constante llamada empleados, employees. Y esa es una forma muy sencilla de leerlo. Haz una consulta a la base de datos. Cuando termines, lo vas a guardar en esta constante llamada employees. Y es muy sencillo. Pero recuerda que esto va a tomar tiempo, es por eso que utilizo la palabra clave await. De esta manera le estoy diciendo a mi código: esto va a tomar tiempo, pero cuando termine lo vas a guardar en esta constante. Es así de sencillo. Muy bien. Entonces cuando tenga esos empleados, lo que voy a hacer es enviarlo como respuesta al navegador. Para hacerlo voy a hacerlo a través de un formato JSON nuevamente. Entonces voy a decir res.json y aquí voy a utilizar los empleados que tengo desde la base de datos. Voy a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. Vamos a nuestro navegador, vamos a refrescar, localhost 3000/employees, y en este caso me está dando datos. La razón es que yo cuando desarrollé el ejemplo, pues he utilizado una base de datos con el nombre llamado mincrut. Entonces, cuando desarrollé el ejemplo, aquí tengo los datos que había utilizado cuando los desarrollé. Pero esto por lo general te debe dar un arreglo en blanco. No hay ningún problema. Voy a crear otra base de datos con otro nombre, ya que esta base de datos ya la había creado. Voy a llamarla mincrut employees, yendo en este archivo llamado database. Muy bien, no hay ningún problema. Vamos a guardarlo. Voy a colocar otro nombre en la base de datos simplemente. Y vamos a hacer una consulta nuevamente. Localhost 3000/API/employees. Refresco. Y esto es lo que tú probablemente estás obteniendo. Un arreglo en blanco.
La razón es que nuestra base de datos aún no tiene empleados, aún no hemos guardado nada, así que por defecto nos está enviando un arreglo en blanco. Muy bien, entonces ya tenemos la primera consulta. Luego Angular va a poder utilizar esta ruta para obtener todos los empleados dentro de nuestra base de datos. Obviamente no será lo único que va a poder hacer, también puede guardar, eliminar y editar. Pero vamos a empezar con el crear. Vamos a permitirle al Angular o a cualquier aplicación del cliente que pueda enviar datos. Para hacer eso vamos a utilizar nuestro otro método llamado createEmployee. Y recuerda que aquí están las rutas, entonces el otro método createEmployee tiene la misma ruta, es decir, el mismo /API/employees, solo que vamos a tener que hacerlo a través del método post. Primero vamos a crear el método. Vamos a ir aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar también async_await. Así que vamos a decir async y vamos a cambiar esta función típica de JavaScript por una función flecha. Muy bien, aquí vamos a utilizar el request y el res, típico de la forma en la que escribimos las rutas en Node.js. Y aquí vamos a colocar aquí adentro, vamos a tomar primero los datos que me está enviando una aplicación del cliente. Recuerda que cuando escribimos nuestro archivo de configuración del servidor, te dije que esta configuración de aquí, llamada express.json, le permitía a los navegadores o aplicaciones cliente enviar datos en formato JSON, y el servidor era capaz de entenderlo. Pero ¿cómo podemos tomar estos datos que me está enviando? Bueno, me lo está enviando a través del objeto request en una propiedad llamada body. Vamos a ver esto en consola. Vamos a decir console.log request body. Si quiero ver esto, en realidad necesito hacerlo a través de un método post. Los navegadores por defecto tan solo envían métodos get. Si quieres enviar un método post tendrías que hacerlo a través de un formulario o a través de JavaScript, a través de un método quizás como fetch. Pero en este caso vamos a hacerlo a través de una aplicación llamada Postman. Te la voy a mostrar. Muy bien, esta es la aplicación que te menciono. Esta aplicación nos permite hacer peticiones exactamente como lo hace el navegador, pero nos permite hacer otro tipo de peticiones también, por ejemplo como post, put, delete, los métodos que necesitamos probar. Por lo general Angular se encargará de esa tarea, pero aún no hemos diseñado nada de Angular, así que necesitamos probar nuestra REST API de alguna manera, y es por eso que tenemos este programa llamado Postman. Para instalarlo vas a tener que ir a tu navegador y hay un plugin de Chrome que puedes instalar de una manera bastante rápida. Simplemente buscas en la tienda de Chrome llamada chrome.google.com este plugin llamado Postman, lo instalas, se instala en tu navegador y luego se inicia esta aplicación que ves aquí enfrente, esta aplicación de aquí llamada Postman. ¿Qué nos permite hacer esto? Pues vamos a verlo. Vamos a ir aquí en esta aplicación de Postman y aquí en la dirección vamos a decir http://localhost 3000/API/employee. Voy a quitarlo para que lo puedas ver. Y observa que esta ruta que ves aquí, de hecho la ruta es employees en plural. La ruta que ves aquí es lo mismo que estamos escribiendo en el navegador. Es lo mismo que estamos escribiendo cuando accedemos a nuestra API. La razón de hacer esto es que si enviamos, observa que obtiene lo mismo. Pero no solamente podemos hacer peticiones get, sino también peticiones post, put, delete y muchas otras más como ves aquí. Muy bien, entonces ahora vamos a enviar una petición post para tratar de ver los datos que le estamos enviando. Para hacer eso vamos a enviar algo, pero también quiero que me retorne algo como respuesta. Es decir, aquí estoy viendo los datos que me envía el navegador o el cliente, la aplicación de cliente, y luego yo quiero obtener como respuesta algo. Voy a enviarle como respuesta un mensaje que diga recibido simplemente. Muy bien, y vamos a enviarlo. Observa que obtengo como respuesta recibido. Y ahora en la ruta post a la que he pedido algo, observa que obtengo un objeto en blanco. La razón es que cuando he hecho la petición no le he enviado nada de datos y es por eso que el objeto está en blanco, no tiene nada de propiedades. Vamos a hacer algo, vamos a enviarle datos ahora. Vamos a ir en body, aquí en su opción row, y vamos a enviarle un objeto de JavaScript que vamos a tener que diseñar. Por ejemplo, vamos a decirle como nombre del empleado que queremos crear. Vamos a decirle que el nombre del empleado será Joe. Y vamos a darle también una oficina. Vamos a colocarle California, por ejemplo. Es tan solo de prueba. Puede enviarle cualquier dato en realidad. Vamos a probarlo. Vamos a ir aquí en headers. Y vamos a escribir también qué tipo de contenido. ¿Qué tipo de contenido le estamos enviando desde este cliente al servidor? Vamos a decirle content type. Y aquí por suerte tenemos autocompletado. Y el valor del content type será application/JSON. Aquí también está. Muy bien, ahora sí tenemos todo configurado. Vamos a enviarlo. Enviamos y observa que en mi servidor ahora tengo un objeto
no vacío, sino con los datos que le he enviado desde el cliente. Esto luego lo vamos a hacer con Angular, pero esta aplicación lo está simulando. Muy bien, entonces como tengo los datos, ahora ¿cómo puedo guardarlos? Para hacerlo vamos a tener que utilizar el modelo employee nuevamente. Entonces vamos a decirle new employee y los datos recuerda que vienen desde request.body. Entonces le doy el request.body. Con esto, luego los datos que se creen los voy a almacenar en una constante llamada employee, ya que estamos creando un nuevo empleado. Vamos a verlo por consola. Vamos a ver qué está creando. Console log employee. Vamos a guardarlo y vamos a ver, vamos a enviarle de nuevo los datos. Pero recuerda que cuando estamos definiendo los modelos necesitamos darle una posición y un salario también como requerido. Entonces si no le damos estos datos nos va a dar un error. Entonces vamos a colocarle también su posición, es decir, qué es lo que hace. Vamos a colocarle Senior Developer. Y vamos a colocarle también un salario. Salary, vamos a colocarle 30.000 y vamos a darle en formato numérico, es decir 5 comillas, ya que es un número que habíamos definido, es de tipo number. Muy bien, vamos a guardarlo y enviarlo. Le enviamos tan solo con el botón send y observa, este mensaje de precado puedes ignorarlo, no es necesario que lo tomes en cuenta, pero el objeto que estamos definiendo, este objeto de aquí, es el objeto de nuestras rutas. Bueno, de nuestras rutas no, de nuestro controlador, en nuestro empleado que estamos creando a través del modelo. Es este empleado que estamos viendo aquí, este empleado que estamos viendo por consola, es este objeto. Es decir que este dato es el que vamos a guardar en MongoDB cuando el cliente o Angular nos envíe esos datos. Vamos a generar un ID y vamos a guardar todos los datos que nos envíen. Muy bien, para guardarlo, ya que en ese momento no estamos guardando, tan solo estamos mostrándolo por pantalla, por consola de hecho. Entonces para guardarlo vamos a decir employee.save. Muy bien, y esto lo va a guardar. Pero recuerda que el guardado también requiere algo de tiempo dentro de la base de datos. Así que vamos a utilizar aquí await, porque esto va a tomar algo de tiempo. Esto también me puede devolver un empleado y lo puedo almacenar en una constante, pero no es necesario que lo almacene porque al final lo único que le voy a enviar al cliente es un status que diga empleado guardado. Empleado guardado. Entonces esto es lo único que le voy a enviar. Vamos a comprobarlo, vamos a guardarlo y vamos a comprobar si ya estamos guardando datos. Vamos a ir a nuestro cliente, a la misma ruta. Y ahora sí vamos a guardar este dato, este mismo que habíamos definido. Vamos a darle a enviar. Y vamos a ver la respuesta. Y como estado, observa que es la respuesta que había escrito. Status, empleado guardado. ¿Para qué sirve esto? Bueno, ahora vamos a nuestro navegador. Vamos a refrescarlo. Y observa que ahora tengo un dato guardado. ID tal, el nombre Joe, la posición Senior Developer, la oficina California, el salario de 30.000. Y observa que aquí está el dato que hemos guardado. Y no solamente eso, podemos crear cuantos datos queramos. Por ejemplo, vamos a cambiarlo ahora a Ryan, una posición Senior Frontend Developer. Y vamos a colocarle, son datos de prueba simplemente, en California vamos a colocarle New York. Y vamos a colocarle aquí el salario de 30.000 igual. Vamos a enviarlo. Enviamos. Y vamos a refrescar ahora nuestro navegador y observa que ahora tenemos el otro dato almacenado. Estos son los datos que vienen desde la base de datos porque estos datos que estamos enviándole al servidor se están guardando. Muy bien, entonces ya estamos guardando datos. ¿Qué hay de obtener un solo empleado? Este de obtener un solo empleado también vamos a tener que colocarle un método async, ya que adentro vamos a utilizar await. También será una función flecha para escribirlo con sintaxis moderna. Y aquí vamos a tratar de hacer una consulta a la base de datos. Hay una consulta que nos permite hacer, al igual que como hacíamos employee.find, pero tan solo para un dato único a partir del ID. Eso lo hacemos a través del employee.findById. Y tenemos que darle el ID que queremos buscar aquí adentro. Aún no tengo un ID, pero eso lo voy a recibir a través de esta ruta, a través de un parámetro llamado ID. ¿Cómo vemos eso? Pues vamos a comentar esto de aquí primero. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí un console log request.parents. Este request.parents me va a traer todos los parámetros que me está enviando en la URL. Vamos a enviar aquí un res.json que diga recibido por ahora. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ver si lo obtenemos. Este método observa que getEmployee es a través del método get. Y aquí a la ruta le tengo que agregar un slash y el número del ID. Como por ahora le puedo agregar cualquier cosa, vamos a agregarle cualquier cosa. Vamos a colocarle 1, 2, 3 y cualquier número. Y vamos a enviarlo. Enviamos, dice recibido como respuesta.
y vemos en la consola del servidor, dice en un objeto ID. La razón de ver esto es que este parámetro ID lo ha obtenido desde la ruta, esto de aquí. Y lo vemos a través de este nombre porque en mi ruta del servidor le he colocado con ese nombre, ID. Entonces ahora yo estoy obteniendo el valor. Recuerda que esto es un objeto, entonces yo tengo que decir request.parents.id para ver tan solo el número. De hecho podemos intentarlo, lo enviamos nuevamente y observa que tan solo obtengo el número. Muy bien, este número de aquí es el ID, entonces esto es lo que le tengo que pasar a la consulta de la base de datos. Esto es tan solo para encontrar un ID específico, un empleado específico. Entonces cuando lo encuentre yo quiero que lo almacene en una constante employee. Y de hecho, para que esto funcione necesita wait, ya que esto es un método que toma algo de tiempo. Cuando lo encuentre, no quiero que me envíe un mensaje recibido, sino quiero que me envíe el empleado. Entonces, de esta manera vamos a enviarle el empleado que ha obtenido. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué tal. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ver primero todos los empleados. Enviamos. Y aquí tenemos todos los empleados hasta este momento. Esto es lo mismo que el navegador. Esto es lo mismo que ha obtenido el navegador. Solo que aquí lo vemos formateado, es decir, ordenado. Y aquí están los ID de los dos, de todos los empleados en realidad que tengo en la base de datos. Supongamos que quiero los datos del segundo nada más. Pues copiamos este ID, le agregamos una barra al /employees y le colocamos el ID al final. Entonces la consulta quedaría de la siguiente manera. /API/employees/ el número del ID. Enviamos y observa que tan solo tengo los datos de ese usuario, de ese empleado. Lo mismo puedo hacer en el navegador. Recuerda que las peticiones GET en el navegador lo hace también. Y observa que tan solo estoy obteniendo el dato de ese empleado específico. Muy bien, entonces ya estoy obteniendo un dato específico de un empleado. ¿Qué hay del editar y el eliminar? Pues también lo puedo hacer con los mismos conocimientos que ya he aplicado previamente. Por ejemplo, cuando editamos un empleado necesito darle el ID. Ya sabemos cómo obtener el ID. Y también necesito darle los nuevos datos. Ya sabemos cómo enviar datos a través de request body. Entonces ya tengo los dos, request body y request parents, para enviar los datos. De hecho, cuando enviamos o queremos actualizar un dato, aquí está el ID. Vamos a probarlo. También vamos a hacerlo a través de async. Vamos a quitar aquí res, que sea una función flecha. Y aquí adentro vamos a tratar de actualizar un dato. Para hacerlo vamos a primero obtener los parámetros. Entonces vamos a decir de la siguiente manera. Employee.find by ID and update, que esta es una manera de decirle busca por ID y actualiza. Entonces le tengo que dar dos parámetros. Uno, el número del ID, que lo recibo a través de request.parents.id. Esta es una manera de dárselo. También hay otra forma. Por ejemplo, puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo obtener primero el ID antes de dárselo. Es decir, voy a desde request.parents, quiero tan solo el ID y guardarlo en una constante con el mismo nombre, de esta manera. Esto es como decirle, quiero el ID dentro de request parents. Y esto es lo mismo. Entonces esto es lo mismo que dárselo el ID de esta manera. Esta es otra manera de escribirlo. Lo voy a colocar así para que aprendas también otra manera de cómo escribir el código. Muy bien. Aparte de esto, necesito poder establecer los nuevos datos. Por suerte hay un método llamado set de la actualización de MongoDB, es decir, aquí tengo que colocar un objeto y le digo set con $1 al inicio y es para decirle que los datos que quiero actualizar. ¿Qué datos quiero actualizar? Bueno, los datos que quiero actualizar lo voy a enviar a través de un request body. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir primero el nuevo objeto que quiero actualizar. Voy a crear un empleado aquí, un empleado nuevo. Y como es un objeto aquí voy a definir. El nombre del empleado vendrá desde request.body.name. La posición vendrá desde request.body.position. La oficina vendrá desde request.body.office. Y lo mismo para el salario. Vamos a colocarle aquí salary. Request.body.salary. Muy bien, este es el nuevo dato que quiero actualizar. Entonces aquí en set le voy a dar ese dato, employee. Y esto, así de sencillo, pues lo que va a hacer es buscar el dato que ya existe y actualizarlo con este dato de aquí, con este empleado que he definido. Muy bien, y que viene desde el cliente. En todo caso no exista y estoy actualizando, voy a decirle aquí que si no existe que lo cree en todo caso. Entonces voy a decirle un objeto más, new true. Esto es tan solo para que si le estoy dando un dato que quiero actualizar y no existe, pues lo va a crear por mí. Muy bien.
Entonces con esto pues ya lo actualiza. Vamos a enviarle una respuesta de vuelta al cliente. Vamos a decir res.json. Y vamos a decirle aquí status. Vamos a decirle empleado actualizado. Employee update. Muy bien, vamos a probarlo, vamos a guardarlo y vamos a ir a nuestro cliente de Postman. Vamos a hacer una petición put. Y vamos a hacer aquí que quiero actualizar este empleado específicamente. Este empleado con este ID. Recuerda que este empleado tiene el nombre de Ryan. Es un Senior Frontend Developer. Y es en New York. Vamos a cambiar los datos. Vamos a decir put. Y vamos a ir aquí en su sección. Vamos a subir aquí en body. Y vamos a cambiar los datos. A este ID de aquí vamos a cambiarlo, por ejemplo, ya no que sea Ryan, sino que sea, por ejemplo, Cameron. Y vamos a colocarle aquí, simplemente vamos a colocarle programmer. Vamos a colocarle programmer simplemente, programador. New York vamos a cambiarlo por California. Y vamos a colocarle un valor de 40.000. Vamos a enviarlo. Vamos a querer actualizar esto. Enviamos. Y observa que el estado de respuesta que me ha dado es empleado actualizado. Vamos a tratar de obtener todos los datos de nuevo. Vamos a hacer una petición get a todos los empleados. Enviamos. Y observa que ahora tengo un empleado llamado Joe y un empleado llamado Ryan. Bueno, de hecho no tengo de nuevo los empleados actualizados. Vamos a ver cuál es el problema. Employee.find. Claro, aquí me ha faltado algo y es el await. Entonces aquí vamos a colocarle await. Y con esto va a tomarle algo de tiempo para actualizarlo y ya luego me va a enviar la respuesta cuando se actualice. En todo caso, si no actualiza me va a dar algún error o algo. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a actualizar de nuevo Ryan. Vamos a copiar su ID. Vamos a colocarlo en put. Y vamos a ir aquí en body. Vamos a colocarle estos datos. Enviamos. Y vamos a ver la respuesta. Status empleado actualizado. Vamos a probarlo, vamos a ver si obtenemos todos los empleados actualizados. Y vamos a ver. Observa que ahora sí lo ha actualizado. Tenemos un empleado Joe y un empleado Cameron en lugar de un empleado Ryan. Esto se ha actualizado, el segundo dato de aquí, porque le he dado el ID con los nuevos datos. Así de sencillo. Todo esto lo vamos a hacer en Angular en el siguiente video, pero al menos por ahora ya estamos definiendo nuestra REST API. Vamos a terminar. Lo último que tenemos que hacer es también eliminar. Entonces vamos a hacerlo. También necesito un ID. Entonces voy a decir que aquí voy a hacer un método sync. Aquí voy a utilizar una función flecha. Y aquí adentro necesito utilizar desde empleados un método llamado find by ID and remove. Entonces tan solo le doy ID que quiero eliminar. Entonces le voy a decir request.parents.id. Así de sencillo, pues ahora le estoy dando el ID que necesita buscar y eliminar. Y como esto es una tarea que va a tomar algo de tiempo, vamos a utilizar await. Cuando termine, pues ya enviamos el dato, un JSON, una respuesta JSON que diga empleado, bueno, vamos a colocarle una sola línea, el estado vamos a colocarle empleado eliminado. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Aquí tenemos dos empleados, por ejemplo quiero eliminar a Joe, vamos a copiar esto de aquí, vamos a colocarlo de esta manera, como si estuviéramos actualizando o quisiéramos obtener un dato, pero en este caso vamos a enviarlo con el método delete. Enviamos y observa que como estado de respuesta me dice empleado eliminado. Muy bien, vamos a comprobar, vamos a listar ahora todos los empleados que tengo. Y observa que ya no está el empleado Joe, tan solo tengo el empleado Cameron. Muy bien, vamos a eliminarlo también para comprobar. Enviamos a través del método delete. Y observa que empleado eliminado. Vamos a ver todos los empleados. Envío. Y observa que ahora mi arreglo está en blanco porque he eliminado todos los empleados. Si refresco en el navegador, como está obteniendo lo mismo, bueno, de hecho, quiero obtener todos los empleados y observa que me está obteniendo un arreglo en blanco. La razón es que no hay ningún empleado, ya que los he eliminado todos. Muy bien, entonces hemos terminado con nuestra REST API. Si vemos un poco el código, vamos a analizar que es bastante pequeño en realidad. No es tan amplio como, no es tan grande el código. En index tan solo tenemos el archivo que arranca el servidor en un puerto 3000. Obviamente cuando creemos una aplicación en Angular, Angular crea otro puerto, pero por ahora no nos preocupamos de eso. Ya tenemos nuestra conexión a la base de datos, las rutas que podemos acceder desde Angular y desde cualquier aplicación de cliente en realidad, el modelo de datos que vamos a utilizar para guardar los datos y las funciones que hemos definido de actualizar, eliminar, que son utilizadas por las rutas.
Aquí están siendo utilizadas esas funciones. Muy bien, entonces ya está terminada nuestra REST API. ¿Qué sigue ahora? Pues ahora lo que sigue es poder crear nuestra aplicación de Angular, nuestra aplicación del frontend.